Entonces, volviendo a lo que había comenzado por decir, la clase de hoy va a estar destinada a abordar el contenido de la unidad 6, Consejo de la Magistratura. Antes de darle la palabra a Daniel, que nos va a contar el fallo propiamente, digamos, del colegio, la idea es hacer una breve introducción cortita acerca de la unidad en sí misma. Ustedes saben que el Consejo de la Magistratura es un órgano que nace en la reforma constitucional de 1994, es decir, no era una institución que hubiera sido prevista por el, digamos, constituyente originario. La idea del Consejo de la Magistratura, cuando es pensado, ¿no?, como un instituto que se iba a incorporar, ¿no?, a la órbita del Poder Judicial, era intentar colaborar en la despolitización de los procesos de selección y remoción de magistrados. A la par de eso se buscaba también, de alguna manera, tener en particular una colaboración, una suerte de colaboración, un órgano que pudiera descomprimir las labores administrativas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta el momento ustedes saben que previo a la creación del Consejo de la Magistratura, era la Corte, ¿no?, como órgano superior, supremo del Poder Judicial, quien asumía absolutamente todas las funciones administrativas y de política judicial. La idea, en algún punto, en la creación de este instituto, tiene que ver con quitarle esta carga a la Corte Suprema para poder dejar un espacio adicional para que aquella se ocupase de la más noble función que le fue encomendada, que es la de hacer una casación constitucional, o sea, tener la última palabra en materia de interpretación constitucional federal. De ahí entonces que el Consejo de la Magistratura está regulado en el artículo 114 de la Constitución Nacional, un artículo que honestamente es bastante laxo en su redacción, es decir, no nos da muchas previsiones acerca de cómo se va a integrar este Consejo de la Magistratura. Sí tenemos algunas ideas sobre lo que va a hacer el Consejo de la Magistratura, al menos constitucionalmente surgen algunas previsiones en ese sentido, más en torno a la integración del Consejo de la Magistratura, el artículo solo nos va a hablar de resguardo del equilibrio. Va a hablar de una integración equilibrada de los representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y además de académicos y científicos, digamos, relacionados con el derecho. Esta falta de, digamos, de precisión en el artículo 114 ha derivado en un sinfín de normativas que a lo largo del tiempo, desde 1994, fueron de alguna manera dotando de contenido al Consejo de la Magistratura. Así, entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la ley 24.937, que fue la primera. Luego vamos a tener la 26.080 y posteriormente la 26.855, que es la que queda sin efecto en el fallo Rizzo. Estas normativas fueron, digamos, pensando en la composición del Consejo de la Magistratura desde una muy variada perspectiva, ¿no? En algún caso se le daba intervención a la Corte, en efecto el presidente de la Corte iba a ser el presidente del Consejo de la Magistratura, luego se define una disminución en la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura, pensándose en bajar de 20 miembros a 13 miembros, y con posterioridad, en la ley que es dejada sin efecto a instancias del fallo Rizzo, se volvía a elevar la cantidad de miembros a 19, a un total de 19, siempre pensando en una integración que incorporase estos estamentos mencionados en el propio texto constitucional, ¿no? Los jueces, los representantes del Ejecutivo, representantes del Legislativo y académicos y científicos, ¿sí? El Consejo de la Magistratura es un órgano muy importante porque es el que va a decidir no solo el proceso de selección de magistrados y magistradas inferiores. Ustedes saben que
El Consejo decide absolutamente sobre todas los nombramientos y designaciones de magistrados que están por debajo de la Corte, o sea, solo los jueces de la Corte van a tener un procedimiento especial previsto en la Constitución para integrar la Corte. El resto de las magistraturas que están por debajo de la Corte necesariamente van a depender de un proceso de selección que se lleve a cabo a instancias del concurso de idoneidad, que es coordinado en el marco del Consejo de la Magistratura. No es solo eso, sino que el Consejo de la Magistratura también va a tener facultades disciplinarias con la posibilidad inclusive de llevar a cabo la remoción, el jury, ¿no? A través de un jury, de los magistrados que tengan algún, digamos, mal desempeño en el ejercicio de sus cargos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Consejo de la Magistratura va a cumplir una función sumamente importante, sumamente trascendente de manera institucional, ¿no? Hablando institucionalmente al respecto. ¿Alguien hasta acá alguna duda? Esperen que voy a... ¿Hasta acá alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces, retomando, Consejo de la Magistratura va a tener una función sumamente importante institucionalmente hablando, porque va a definir la dotación de uno de los poderes del Estado, la organización de uno de los poderes del Estado. Más allá de las funciones administrativas y de política judicial, que también son importantes en torno al impacto económico, ¿no?, que tiene el manejo del presupuesto de una de las ramas del poder del Estado. Porque el Consejo de la Magistratura, al momento de su creación o de pensar la institución en sí, digamos, se pensó en el sentido de, inclusive, llevar a cabo el manejo no solo de lo que son recursos humanos, sino también recursos presupuestarios del Poder Judicial, con excepción de aquello que depende y es utilizado en la Corte Suprema o por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en ese sentido va a mantener, digamos, su autocontrol de alguna manera, o va a llevar a cabo el manejo de sus propias cuentas. Mucho se ha discutido acerca de la importancia del Consejo de la Magistratura, la posibilidad de pensar en algún punto si el Consejo viene a correr, ¿no?, de la pirámide a la Corte Suprema para empezar a pensar como una especie de cabeza de poder compartida entre la Corte y el Consejo de la Magistratura. Lo cierto es que creo que gran parte de los constitucionalistas actuales consideran que, sin perjuicio de las nobles tareas que encabeza el Consejo de la Magistratura, lo cierto es que la cabeza del Poder Judicial sigue quedando, ¿no?, a cargo de la Corte Suprema, que va a ser quien define y hace, como les decía hace un rato, la casación constitucional, llevando a cabo no solo un rol jurisdiccional, sino también un rol institucional en muchas ocasiones, y por qué no también político, porque no hay que, digamos, sacándole la carga negativa que puede tener esto, sobre todo si pensamos en el Poder Judicial, lo cierto es que la Corte Suprema no deja de ser un poder del Estado, y como tal va a estar sujeto a las presiones políticas, lo cual no está mal pensarlo de esa manera, ¿no? En los casos que vamos a ver hoy, entonces vamos a ver un poco la puja de estas circunstancias, ¿no?, de cómo, de cuál es el impacto institucional que tienen las decisiones que afectan al Consejo de la Magistratura, y a la par, cuál es el impacto que tienen aquellas medidas que toma el Consejo de la Magistratura y que afectan a la política judicial. El primero de los casos lo va a abordar Daniel, que va a hacer ahora una introducción, a contarnos un poquito los hechos y las cuestiones debatidas, y el segundo de los supuestos, es decir, aquel que aborda el impacto de las medidas del Consejo como política judicial, es el que van a ver conmigo al final de la hora de hoy. Dani, te damos la palabra.
Dale, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a los estudiantes de la comisión de Alejandro. Es un gusto y cuentan para lo que necesiten, tanto con Belén y conmigo, que tenemos la predisposición de ayudar sobre todo al estudiante, ¿sí? Bueno, lo que sí, Belén, te comento, yo te finalizo la exposición y me voy a tener que retirar. Todavía no llegué a mi domicilio, así que bueno, eso para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Y para que lo tengan en cuenta los chicos también. Hablando justamente del Consejo de la Magistratura, ustedes lo han escuchado mucho seguramente en lo que fue el transcurso de los finales del año pasado, cuando en el mes de diciembre, precisamente el 16 de diciembre del año 2021, la Corte emitió un fallo en el cual hablaba justamente del Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿qué es lo importante de ese fallo? Bueno, justamente se trataba de la integración del Consejo, de ver quiénes eran los miembros del Consejo, y van a ver que esta institución se va conformando por distintos estamentos, como dijo Belén recién, en representación de distintos sectores de la sociedad. Algunos son representantes de la abogacía, otros son representantes de la judicatura, también tenemos representantes de la academia, los académicos, representantes del Ejecutivo Nacional, pero también tenemos representantes, y con esto adhiero al último que nombré, de la política, ¿verdad? Tenemos aquí estamentos donde se va a representar a diputados, senadores y también al Ejecutivo Nacional. ¿Cuáles son los hechos del caso? El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires interpone una acción de inconstitucionalidad a través de un proceso de conocimiento por el cual se buscaba o se planteaba la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que, como les comentamos recién, regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Puntualmente lo que se atacaba en ese momento con respecto a la norma era, por un lado, la integración del Consejo de la Magistratura y por el otro, el jurado de enjuiciamiento, que no nos vamos a detener en este caso porque no es lo relevante y lo fundamental del caso. El argumento central para plantear la inconstitucionalidad era la falta de equilibrio en la integración, en la falta de equilibrio entre los representantes de los estamentos del Consejo de la Magistratura. ¿Y esto por qué? La Corte dice, la parte actora dice que esto atentaba contra la naturaleza, la autonomía funcional y la independencia justamente del Consejo. Esto se plantea en primera instancia, el juez de primer grado rechaza el planteo con argumentos que están subsumidos en el precedente Moner Sanz, el cual planteaba justamente, este caso lo que planteaba era la igualdad en la cantidad de miembros. Y esto es clave para que lo entendamos luego. La igualdad en la cantidad de los miembros. A modo posterior, por supuesto, esta decisión del juez de primera instancia es apelada, y al ser apelada, la Cámara lo que va a hacer es revocar la decisión de primera instancia, pero haciendo lugar a, revocando la sentencia de primera instancia, haciendo lugar parcialmente a la inconstitucionalidad de la integración del Consejo, pero no se mete con el tema del jurado de enjuiciamiento. ¿De acuerdo? Hasta acá la Cámara, entonces, va a declarar la inconstitucionalidad de la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura. El caso, por supuesto, va a llegar a la Corte. Y cuando la Corte toma el caso,
lo que va a hacer es hacer suyos, por supuesto, los argumentos de la Cámara, ¿sí? Y va a comenzar a analizar el presidente Moner Sanz frente a la conflictiva que tenemos aquí en manos, ¿verdad? Hace una distinción la Corte con respecto a este caso, en donde va a diferenciar entre igualdad y por otra parte, perdón, equilibrio. Justamente la Corte lo que dice es que Moner Sanz no es aplicable a los hechos del caso, atento de que allí se buscaba el equilibrio en la cantidad de los miembros y no, perdón, la igualdad en la cantidad de los miembros, sino el equilibrio entre los estamentos. La Corte hace una distinción con respecto a la igualdad de los miembros, en la cantidad de los miembros, como algo aritmético, si se refiere a una situación aritmética en este caso, y después cuando habla de equilibrio habla de particularmente articulación, y acá buscando justamente algunos sinónimos de articulación podemos encontrar que se refiere a construir, estructurar, organizar, y justamente esta organización tiene que ver con el consenso que tiene que buscarse, entre comillas, entre los distintos estamentos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver justamente con que, pese a que tengamos una cantidad de miembros de un estamento que sea mayor a otro, esto no genere una hegemonía, no tenga un efecto hegemónico por sobre los demás estamentos. ¿De acuerdo? Se escucha, ¿eh? Por otra parte, eh, la Corte da una definición de equilibrio que me interesa leerles a ustedes. La Corte dice, equilibrio no es lo mismo que igualdad. Mientras que la igualdad expresa de modo directo la conformidad o correspondencia de fuerzas, el equilibrio implica una tendencia a compensar lo que no es igual, estableciendo una relación en la que los diferentes componentes se articulan para contrarrestar el peso de los demás. Y acá justamente nos hablaba la Corte de esta armonía que tiene que ver, vamos a decirlo de alguna manera, entre la convivencia de los distintos estamentos y el funcionamiento que tiene que existir entre ellos, pese a que en algunos tengamos más miembros que en otros, ¿sí? Con respecto al concepto de equilibrio, la Corte dice, el equilibrio tal como lo ha entendido esta Corte consiste entonces en la imposibilidad de que alguno de los cuatro estamentos pueda llevar adelante acciones hegemónicas o controlar al Consejo por sí y sin necesidad de consensos con otros estamentos. Y esto es prácticamente lo que yo les comentaba a ustedes recién. Ahora, la Corte entiende un límite al concepto de equilibrio y dice lo siguiente. El límite en este sentido es claro. Si bien pueden existir diferencias en el número de representantes de los distintos estamentos, en tanto no exige una igualdad aritmética, y esto era lo que les comentaba recién, esas diferencias no pueden permitir que ninguno de ellos tenga predominio o se imponga sobre los demás, pues en tal caso se consagraría una composición desequilibrada en favor de ese estamento. ¿Cuál era el tema aquí en cuestión? Justamente era el quórum que se necesitaba para funcionar, ¿sí? Entre los miembros de los estamentos que representan a la política dentro del Consejo de la Magistratura se llegaba a un número de 7 miembros, que justamente también era el número que se necesitaba para tener quórum y funcionar, y también el número que se necesitaba para tener mayoría en el Consejo. Esto es lo que ve peligroso jurídicamente e institucionalmente el Colegio de Abogados. ¿Cuál era, por supuesto, el argumento de la contraparte en este caso? Era que, si bien el número de los miembros de los estamentos, perdón, el número de miembros del estamento, de los estamentos que representan a la política,
era superior a los estamentos de carácter técnico, como lo es el estamento de los abogados, de los jueces, de los académicos. Entre estos se repartían los cargos entre los representantes de la oposición y del oficialismo, ¿de acuerdo? Por ende, de los 7 miembros, no eran los 7, sino no votaban los 7 siempre de manera conjunta, ¿de acuerdo? Como bien les dije, el tema del quórum y de la mayoría es algo importante. ¿Y por qué la Corte entiende también, en este caso, el razonamiento que hace la Corte aquí, de que 7 miembros produce un desequilibrio en el mismo Consejo? Son muy importantes las cuestiones que trata esta institución. Como bien lo decía Belén, esta institución también se encarga de la selección de los jueces, pero también eh, de los trámites, de los procesos disciplinarios de los magistrados. ¿De acuerdo? Por ende, se imaginan de que es muy importante esta cuestión. ¿Sí? Ahora, también, por otra parte, la Corte cuando resuelve, decide declarar la inconstitucionalidad de la ley, la inconstitucionalidad de la ley, pero lo que hace aquí es darle vigencia a una ley derogada. Teníamos aquí la vigencia de la ley 26.080, lo que hace la Corte es darle vigencia a la ley 24.939. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, tengamos en cuenta que anteriormente nosotros tratábamos en el principio de la materia, y recordando materias como el contenido, perdón, de derecho constitucional y procesal civil también. Hay que tener bien en claro aquí lo que es la división de poderes, el principio republicano de gobierno, en el cual está compuesto por un sistema de frenos y contrapesos. ¿Esto qué quiere decir? El Poder Judicial no se puede inmiscuir en las facultades del Consejo, el Congreso Nacional y por ende tampoco del Ejecutivo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se plantea acá? Hay una disidencia que es la del doctor Ricardo Luis Lorenzetti, donde en principio analiza la legitimidad del Colegio de Abogados como entidades o instituciones que históricamente han defendido la constitucionalidad del país y demás. Pero lo que hace también Ricardo Luis Lorenzetti es decir, la Corte, pese a que está en disidencia, afirma lo siguiente: el Consejo de la Magistratura hace 16 años que viene funcionando mal. O sea, la disidencia no se basa en que si es inconstitucional o no la norma. No, al contrario. Dice, hace 16 años que el Consejo de la Magistratura viene funcionando mal, ¿sí? Hay un desequilibrio que es notorio, pero lo que no hay que tener en cuenta acá, perdón, lo que hay que rechazar acá es darle vigencia a una ley que ya fue derogada por el mismo Congreso de la Nación. Esta es una facultad que ni siquiera el máximo tribunal del país lo puede realizar. ¿De acuerdo, chicos? En otras palabras, Lorenzetti también lo que hace es afirmar que el hecho de que no se pueda darle nuevamente vigencia a una ley que ha sido derogada por el Congreso de la Nación, no implica esto que se pueda sancionar, que el Congreso pueda sancionar una nueva ley con el contenido idéntico a la ley que ha sido derogada. ¿Sí? Puede sancionarse una nueva ley que de la primera letra hasta la última sea exactamente la misma a la derogada, pero nunca otorgarle nuevamente vigencia
a una ley que ya lo ha sido, ¿de acuerdo? Que ya lo ha sido. Esto es lo que se plantea en el caso, esto es lo relevante del caso. Por supuesto, el voto de la mayoría no solamente decide darle vigencia a una ley que ya fue derogada, sino que también lo que hace es exhortar al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable eh, emita otra nueva ley en la cual se vuelva justamente a repensar el equilibrio del Consejo de la Magistratura y tenga un contenido distinto al que tenemos hoy, pero sino también lo que hace es que otorga un plazo de 120 días para que el Consejo de la Magistratura se adecúe a la integración de la nueva ley que se ha puesto de nuevo en vigor, ¿sí? Y también lo que establece es que en ese plazo, en un plazo de 120 días, eh, que en un plazo de 120 días en el cual no se haya producido esta adecuación, los actos que que lleve a cabo el Consejo de la Magistratura sean nulos, ¿sí? Chicos, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, si no hay dudas, chicos, esto ha sido la exposición del fallo. Vieron que es algo novedoso. Generalmente el precedente que se dictaba en la cátedra era el fallo Rizzo. Ya termino, ver así no te duele la cabeza. No, es un chiste. Justamente el fallo que teníamos anterior a este era Rizzo, ¿sí? Que en su momento fue bastante novedoso por la doctrina que tenía, por la disidencia de Zaffaroni y demás. Ahora esto ha cambiado, por eso la cátedra ha elegido dictar este precedente en la materia, ¿sí? Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, Bel, no sé si hay algo que vos querés agregar o comentar. No, no, solo voy a hacer una una intervención breve pero Dani, si querés podés desconectarte, anda tranquilo, como para corregir un poco, corregir no, para que no quepa dudas en realidad, cuando Dani hablaba de que volver a la vigencia, ¿no? Una norma que estaba derogada, Bien. haciendo referencia a la 24937, no, no quiero que esto lo malinterpreten, no es que la Corte desderoga una norma derogada, ¿sí? La Corte lo que hace es tomar el contenido de esa norma que ya no estaba vigente, replicarla en el marco de su propia sentencia. La Corte, como bien decía Dani, por la aplicación del principio de división de poderes, básicamente porque estamos en una república, no podría desderogar algo derogado, es decir, un acto que emana de un poder solo puede ser dejado sin efecto por ese mismo poder. Y si ese mismo poder toma la decisión de dejarlo sin efecto, no hay posibilidades de que otro poder pudiera volverlo a la vida. ¿Sí? Entonces, cuando Dani hablaba de darle vigencia o de el retorno, ¿no? De la vigencia de la norma 24947 o 937, puntualmente no está con esto queriendo decir, y no lo malinterpreten, que la norma vuelve a tener vigencia. La norma está derogada. Lo que la norma estatuía como tal, la integración de 20 miembros con el presidente de la Corte Suprema en la presidencia del Consejo de la Magistratura, es decir, el contenido de la norma, es lo que vuelve a estar operativo, pero por conducto de una resolución judicial, no es que la ley haya vuelto a nacer. ¿Sí? La ley está derogada y ya está derogada, la Corte no puede hacer nada al respecto. Esta diferenciación que les hago, ¿me la siguen? ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, como acá veíamos, no profe. sé quién... Sí, Fabricio. No, Javier. Javier, sí. No, Fabricio está silenciado, estás muteado, ¿eh? Profe, y si, o sea, puede ser el término derogada y si hubiese sido abrogada la ley. En realidad es lo mismo, Javier. El Poder Judicial no tendría facultades para volver a la vida un acto que emanó de otro poder del Estado y que ese otro poder del Estado decidió
derogar, ¿me explico? Es lo mismo, en definitiva. Lo importante acá es lo conceptual, de que entiendan que cada uno de los poderes está llamado a tener determinadas funciones a su cargo. Y si bien todos ejercen una especie de freno y contrafreno, ¿no? Frenos y contrapesos, dice la doctrina norteamericana, si bien existe esta doctrina de los frenos y contrapesos, en donde cada poder es controlado por el otro poder, lo cierto es que en ese control no significa que el Poder Judicial, por ejemplo, pueda tener una facultad de meterse en la decisión, por ejemplo, tendiente a derogar una norma en el caso de que hubiera sido adoptada por el Poder Legislativo. Es lo mismo. ¿Está bien, Javier? ¿Sí? Sí, profe, en eso entiendo. Yo lo que voy es por el tema capaz de las definiciones, o sea, de los dos, entre derogar, la diferencia entre derogar y abrogar, por eso digo, capaz que por ahí el Consejo, la Corte lo toma por ese lado, de traer esa ley que estaba derogada, a traer una resolución ahora por el término de 120 días, que se aplique. Sí, yo en realidad no le veo tanta la diferencia, no veo tanto la diferencia técnica entre el término en sí de derogar y abrogar, ¿no? Porque de cualquier manera en ambos casos hablamos de la característica de suspender un acto o dejar sin vigencia un acto. Acá puntualmente lo que tenemos en el caso que nos traía Daniel es, digamos, que lo medular del fallo de la Corte, si ustedes quieren, cuál es el punto número 1 del fallo de la Corte, es establecer la obligatoriedad de que en el marco de 120 días el Congreso se expida en torno a la nueva dotación del Consejo de la Magistratura conforme los parámetros dados en el fallo, ¿no? Para respetar el equilibrio. Lo que la Corte dice en este fallo es, mientras eso no suceda, vamos a volver a la integración original pensada por la 24.937, que dotaba de 20 miembros al Consejo de la Magistratura, dividido por estamentos, y en donde quizás el impacto principal es que la Corte Suprema va a tener un rol fundamental en el ejercicio, digamos, en la integración del Consejo de la Magistratura, porque la persona designada, el vocal designado como presidente de la Corte, va a ser el presidente del Consejo de la Magistratura, lo cual no es un cargo menor, ¿no? Es con responsabilidad, con incidencia. Y con posterioridad a eso, lo que la Corte menciona es, si no se dicta esa nueva ley, los actos que fueran emitidos por el Consejo con posterioridad a ese plazo devendrían nulos, de nulidad insalvable. Le doy la palabra a Fabricio, que había estado hablando muteado. Sí, un poco lo explicaba recién. Es como que sobre este respeto de los poderes, de alguna manera también siento que la Corte casi que obligó, más que exhortar, ¿no? Más que un consejo al Poder Legislativo a tomar una decisión al respecto sobre la ley, ¿no? Entiendo que también puede haber disidencia también de los legislativos, enormemente, porque incluso pasar a 20 miembros debe ser un cambio presupuestario y político importante. Claro. Sí, en rigor de verdad no deja de ser una exhortación, ¿no? Más allá de ponerle un plazo para el cumplimiento y de en el medio establecer, digamos, una integración excepcional, hasta tanto existe esa normativa, no deja de ser una exhortación, ¿no? Que en definitiva la legislatura podrá o no cumplirla, podrá o no cumplirla sin perjuicio de la validez de los actos adoptados en ese tren. A mí lo que me parece que, con independencia del acierto o error, ¿no? En el criterio de la Corte, que no nos metemos en eso, digo, me parece que la solución es la correspondiente, es decir, la Corte toma una posición de exhortar a uno de los poderes del Estado a que dote de contenido, conforme el artículo constitucional,
Piensen ustedes que el Consejo de la Magistratura, desde su nacimiento institucional, tuvo, como les decía hace un rato, una variedad de normas, ¿no?, que fueron de alguna manera intentando rellenar el contenido del Consejo en sí mismo, en lo que hace a la integración, ¿no?, puntualmente. Y también se ha dado espacio a una gran cantidad de jurisprudencia de la propia Corte, intentando hacer una especie de casación constitucional en torno a si esas normativas se acoplaban o no al mandato constitucional. Entonces, a mí me parece que un poco el tono, ¿no?, como más, si se quiere, el tono un poco más inquisidor de la Corte en este fallo, en donde le dice si en 120 días no dictas un fallo, todo lo que hagas va a ser nulo, de nulidad insalvable, insanable, responde un poco a pensar que la reforma constitucional ocurrió hace ya más de 25 años, casi 28, o sea, casi 30 años, y aún así, con el paso del tiempo, con una gran cantidad de fallos de la Corte dictados hasta ahora, hasta el momento, lo cierto es que el legislativo sigue sin dar, digamos, pie con bola con la manda constitucional, ¿no?, de dotar de manera equilibrada. Y bueno, nada, yo creo que un poco a eso responde, ¿no?, como al hartazgo de tantos años y tantos idas y vueltas con tanto fallo que corrió abajo del puente, sin que así todo se hubiera cumplido el mandato constitucional, o al menos en los términos de la propia Corte, ¿no?, el análisis de la Corte en Rizzo, en Aparicio, en Rosa, y en toda la seguidilla de fallos relacionados con la integración del Consejo. Benjamín. Una pregunta más. Sí. No, decime, Fabricio. Sí, estoy pensando sobre la ley anterior, porque también tenemos, digamos, primero la ley, bueno, la 29.437, la 26.80, que es la que vuelve para atrás, y después la 26.855. Otra vez, no te escuché. Que decía que teníamos como primera la ley 24.937, ¿no?, Sí. que sale de la reforma. Después sale la 26.080, que es la que se decide que vuelva para atrás por inconstitucional, lo que se recomienda. Pero digo, cuando se decide la 26.080, cuando el legislativo, ¿a partir de qué hace esa modificación? Porque, digamos, tenemos ya la reforma que fue dicha, como dijo usted, del 94, ya se consideraba vieja, pero ¿a partir de qué es nace la 26.080? Sí. ¿Hubo alguna institución de la Corte Suprema, en otros casos, que llevó a esos cambios, a esas modificaciones? Exacto, sí, exacto. La Corte ha ido dictando diversos fallos a lo largo del tiempo, desde 1994, que fueron de alguna manera modulando la integración del Consejo, lo que se vio reflejado en otras reformas normativas anteriores. Puntualmente, como vos mencionás, la 26.080, la 26.855, sí, 26.855, que fue dejada sin efecto en el caso Rizzo. Y ahora, puntualmente, volvemos a la norma a la primer norma de todas, ¿no?, que era la de la integración con 20 miembros, que esto, nada, coyunturalmente tiene que ver con volver a darle un espacio a la Corte en el marco del Consejo de la Magistratura, ¿no? Piensen ustedes que las reformas de la 26.080 y la 26.855 no le daban lugar a algún miembro de la Corte para integrar el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, la norma que hoy la Corte, a partir del dictado de este fallo, vuelve a, digamos, a darle vigor, preveía que el presidente de la Corte oficiara de presidente del Consejo de la Magistratura, lo cual no es menor, porque el presidente del Consejo como tal va a tener funciones a su cargo de alta institucionalidad o de alta importancia, con lo cual mantener en algún punto ese anclaje de poder para la Corte no era un dato menor, ¿no? Ustedes piensen esto siempre contextualmente, ¿no?, en una Corte discutida, en una Corte con problemas internos, con discusión interna,
piensen en las discordancias que existieron en torno a la presidencia de Rosenkrantz, de Rosati y demás. Entonces, esto no responde, digamos, a una decisión aislada, ¿no? Sino una decisión que se debe enmarcar en ese ámbito, en esa inteligencia. Buenísimo. Bueno, Benjamín, te doy la palabra. Sí, profe, yo lo que quería decir es que a la explicación técnica que dio usted, que es más que claro que por la división de poderes del Estado, el principio republicano, la Corte no puede desderogar una ley, en definitiva, tácita y hasta no tan tácitamente lo termina haciendo. O sea, creo que ahí está también porque no la puede desderogar, pero, o sea, ¿con qué, me pregunto yo, ¿no? Como qué facultad la Corte hace esto tan deliberadamente? Porque lo que dice, bueno, no se puede derogar la ley, pero la pone en vigencia, en definitiva. Claro, sí. O sea, se está metiendo directamente con el poder legislativo. Sí, Más allá de que técnicamente, o sea, pueda decirse que no, en definitiva lo está haciendo. Sí, lo cierto es que sí, en definitiva lo está haciendo, en los hechos lo está haciendo, pero yo no creo que eso tenga que ver, o sea, más allá de que en los hechos el impacto, el efecto en los hechos, espérenme 2 segundos que están tocando timbre, voy a avisar que abran. Más allá de que el impacto en los hechos concretamente es, ¿no?, la vuelta a la vigencia de eso, lo cierto es que nada, no es la Corte no se está metiendo en un poder timbre. Ahí está, perdón, ahí está, ya avisé, que abran estoy en el fondo de mi casa y están tocando timbre, ¿no? Como locos están tocando timbre aparte. Entonces, en los hechos, más allá de que se da esta circunstancia, de que la Corte vuelve a darle vigencia al contenido de una norma, lo cierto es que yo creo que eso responde más que nada a pensar en el siguiente esquema. Vos pensá, esa ley que en algún momento estuvo vigente, ¿no?, la 24.937, fue una ley sancionada por el órgano que corresponde, ¿no?, el órgano correspondiente, o sea, el Congreso de la Nación, con las mayorías correspondientes, vio la luz en el marco del ejercicio democrático, ¿no?, del ejercicio democrático de ese poder, o republicano, si se quiere, de ese poder, y con posterioridad, por diversas circunstancias, diversos motivos, a expensas de fallos emitidos por la Corte Suprema, fue modificada por otras normativas que encontraron, digamos, vigencia, o que intentaron darle respuesta a esas inquietudes planteadas en los fallos. La realidad es que yo creo que un poco la idea de tomar el contenido de una norma que no está vigente responde, por un lado, no olvidarse esto que yo le mencionaba a Fabricio, ¿no?, coyunturalmente una Corte discutida, una presidencia complejizada, ¿no? Entonces digo, bueno, es la única norma que le daba un rol a la Corte era esta norma, en cuanto a la dotación e incorporación de un miembro de la Corte a instancias de la integración del Consejo. Y por otro lado, me parece que responde más que nada a decir, bueno, vamos a volver a la luz una norma que en algún momento fue aprobada constitucionalmente, por el órgano constitucionalmente llamado a dictar normas, a dictar leyes con las mayorías adecuadas y demás. Entonces me parece que un poco la utilización de una norma responde más a eso, ¿no?, a decir, bueno, en algún momento esta norma fue dictada por el Consejo, por el Congreso, luego perdió su vigencia a expensas de un fallo que declaró que era inconstitucional, y por ende se volvió a pensar en una nueva reforma. Llega entonces la 26080, también tachada de inconstitucional, se reforma por la 26855, tachada de inconstitucional, y entonces ahora volvemos a una realidad que es esta, puntualmente, que es la de, no, sigue estando quebrantado el equilibrio que la Constitución nos exige. Entonces vamos a, de una vez por todas, combinar al Congreso para que dicte una norma
que, de una vez por todas, vuelvo a decir, dé cumplimiento a la manda constitucional. ¿Estamos? ¿Te responde eso, Benjamín? Espectacular. Bueno, entonces hasta acá, con este fallo que comentaba Daniel, lo que veíamos era de qué manera incide, ¿no? Incide la institucionalidad de este Consejo de la Magistratura, la decisión de la integración y de cómo va a funcionar. Esto no es menor. No es menor en la medida en que nosotros tengamos en cuenta que el Consejo de la Magistratura va a tener un rol sustancial en actos institucionales de la vida pública, como es la selección de magistrados, la dotación de magistrados subrogantes cuando ello es necesario, y en su caso puntual también el llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el jury de enjuiciamientos, o el pensar puntualmente en la... empezar concretamente los procesos de remoción de magistrados. El segundo caso que tenemos en la unidad es el caso Uriarte. El caso Uriarte es un caso iniciado, una acción entablada por un comité de la Unión Cívica Radical, encabezado por Rodolfo Uriarte, que básicamente lo que se planteaba... perdón. Bel, aprovecho la oportunidad para saludarlos, a Bueno. los chicos y a vos. Así que les dejo un abrazo grande. Cuídense mucho. Chao. Bueno, entonces, en el caso Uriarte lo que se discutía puntualmente era la designación de un funcionario que se llamaba Durán, Laureano Durán, para ejercer la jurisdicción en el Juzgado Federal número 1 con competencia penal en la ciudad de La Plata. ¿Qué es lo que había ocurrido en los hechos? Para entenderlo muy sencillamente. El juez titular del Juzgado número 1 había fallecido. Y lo que se verificaba es que el único juzgado con competencia federal penal en La Plata era este único juzgado, y los más cercanos no tenían la competencia penal, sino que tenían o se dedicaban, digamos, a otros fueros completamente diversos. De ahí entonces que era complicado dotar, ¿no?, de un magistrado subrogante para este juzgado federal 1, eligiendo uno de los magistrados que estaban operando en la misma jurisdicción de La Plata. Lo más cercano eran las localidades de Lomas de Zamora, o sea, dotarlo, cumplir o cubrir esa vacante con un magistrado que se desempeñe o en Lomas de Zamora o en Quilmes. Sin embargo, lo que se entendía es que esto no iba a generar o no iba a beneficiar, ¿no?, la adecuada prestación del servicio de justicia, porque al tratarse de localidades que no se encuentran cerca, difícilmente ese magistrado pudiera cubrir cabalmente, ¿no?, sus responsabilidades jurisdiccionales en ambas localidades. De ahí entonces que el Consejo de la Magistratura emite una resolución en donde designa a Laureano Durán. ¿Quién era Laureano Durán? Laureano Durán era el secretario de ese juzgado vacante, ¿sí? O sea, ustedes piensen, no tienen por qué saberlo, yo se los comento, la estructura aproximada de un juzgado es, la cabeza es el juez, y por debajo está el secretario, y después vienen el resto de los funcionarios y el resto de los empleados. Como una jerarquía. Exacto. Esto quiere decir que Laureano Durán era el que continuaba en la cabeza de jerarquías, ¿no?, en las palabras que mencionaba Sheila. En la jerarquía el segundo era el secretario. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? Designa a este secretario para ejercer la jurisdicción, es decir, para que funcione como un juez subrogante. Y lo designa así, sin más. Emite la resolución, Laureano Durán formaba parte del listado de conjueces, pero un listado de conjueces que no había sido refrendado, ¿no?, por el Ejecutivo y el Senado.
sino que era un listado de conjueces elaborado por el Consejo de la Magistratura, y puntualmente dentro de ese listado de conjueces, el Consejo selecciona a Durán, entendiendo que era quien estaba en mejores condiciones por justamente conocer el manejo del propio juzgado, por trabajar dentro del juzgado, ¿no? Por ser quien estaba por debajo del juez, incluso. Esta cuestión, este caso, digamos, esta designación en algún punto es llevada a la justicia por el señor Uriarte, Rodolfo Uriarte, quien lo que planteaba en definitiva es que esa designación era inconstitucional o violentaba principios constitucionales, entendiendo que Laureano no había atravesado un concurso público de idoneidad como para ejercer la función de la magistratura. En primera instancia, él, digamos, tiene suerte. Esto quiere decir, la primera instancia entiende que, esperen un momento, que quería acá, esperen. En primera instancia, él tiene suerte, es decir, hace lugar a la demanda, le hacen lugar a la demanda, declaran la inconstitucionalidad de la resolución 331 del año 2014, pero cuando el caso llega a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, la Cámara revoca la decisión de primera instancia y entiende, o sea, se pronuncia a favor de la constitucionalidad de esa resolución del Consejo. Entonces, la parte actora, o sea, Rodolfo Uriarte, interpone un recurso extraordinario, disculpen, interpone un recurso extraordinario y llega a la Corte. El caso llega a la Corte con un dictamen de la Procuración, concretamente pronunciándose a favor de la constitucionalidad de la norma. No obstante ello, la Corte, como vamos a ver, se va a pronunciar en contra, es decir, va a hacer lugar al recurso extraordinario, revocar la decisión de la Cámara de Apelaciones y declarar la inconstitucionalidad no solo de esa resolución que estaba siendo discutida, sino de una normativa posterior que ahora vamos a mencionar. ¿Hasta acá vamos con los hechos? ¿Sí? ¿Alguien leyó el caso? Yo lo leí, profe. ¿Y qué te acordás, Sheila, que puedas agregar? No, por ejemplo, que primera cámara, cuando le da la razón al actor, también declara la inconstitucionalidad parcialmente, porque también pedían que sean nulos los actos que llevó a cabo Durán en el ejercicio de la función como juez subrogante. Claro. Bueno, puntualmente lo que ustedes tienen que considerar acá, o sea, como para no hacerse matete, ¿no?, con la normativa que está mencionada en el fallo, vamos a hacer un poco un repaso temporal de la cuestión normativa, ¿sí? Nosotros teníamos, por un lado, una resolución, la resolución del Consejo de la Magistratura 8 de 2014, que establecía el reglamento de subrogancias. Esa resolución 8 de 2014 establecía en el artículo 7 la posibilidad de que el plenario del Consejo, que plenario se refiere a la mayoría de todos los consejeros, designe a un juez subrogante dentro de una lista de conjueces, ¿sí? Y por otro lado tenemos, a expensas de ese artículo 7 de esta resolución 2014, tenemos con posterioridad la resolución 331, en donde el plenario del Consejo de la Magistratura, aplicando esta resolución 8 de 2014, designa al señor Laureano Durán. En el marco de todo esto se sanciona la ley 27.000 en el interín de el dictado de la designación de Laureano Durán y el fallo de la Corte. O sea, estamos hablando que Laureano fue designado en diciembre de 2014 y el fallo es de noviembre de 2015, o sea, casi un año después, ¿sí? En ese año entra en vigencia una ley, que es la ley 27.145.
Esta ley, 27.145, establece el reglamento de subrogancias. Y establece el reglamento de subrogancias con un montón de particularidades que ahora vamos a ver una por una cuando empecemos a analizar el fallo. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Muy bien. En el medio de la designación de Durán y el dictado del fallo de la Corte, o sea, diciembre de 2014 y noviembre de 2015, con fecha 2 de julio, el Poder Ejecutivo emite su acuerdo, y esto es validado el día siguiente, o sea, el 3 de julio de 2015, por el Senado de la Nación en la designación de Laureano Durán. Es decir, que hasta entre diciembre de 2014 y julio de 2015, Laureano Durán ejerció la jurisdicción sin contar con el acuerdo del Ejecutivo y del Legislativo, sino por aplicación única, ¿no?, de la resolución 8 de 2014 que acompañaba o que permitía al Consejo esta designación como tal. En julio él logra el acuerdo, la intervención del Ejecutivo y del Legislativo, o sea, 7, casi 8 meses después, y en noviembre llega el fallo de la Corte, que declara la invalidez del nombramiento de Durán, es decir, vuelve a foja cero. ¿Qué es lo que sucede acá? Concretamente, la Corte va a meterse en el análisis de constitucionalidad de dos normas. Por un lado, la norma original, ¿no?, la que se discute en el caso propiamente, que es el artículo 7 de la resolución 8 de 2014 del Consejo de la Magistratura, que habilitaba al Consejo a designar a un juez subrogante sin la intervención del resto de los poderes. Básicamente la Corte, en este supuesto, va lisa y llanamente a decir que el solo hecho, el simple hecho de esta ausencia de intervención del resto de los poderes, sella la suerte del planteo de manera tal de promover la inconstitucionalidad de la resolución por el simple hecho de violentar la división de poderes y no respetar un proceso de selección, ¿no?, de magistrados subrogantes acorde con la institucionalidad de la tarea que se les encomienda a estos magistrados. Entonces, el solo hecho de que la norma no contemple la necesaria participación del resto de los poderes hace que esa norma sea inconstitucional. Ahora bien, al momento en que la Corte dicta este fallo, noviembre de 2015, estaba en vigencia la ley 27.145, que establecía el régimen de subrogancias. Esta ley 27.145 no había sido aplicable a la designación de Durán porque había entrado en vigencia con posterioridad a la designación de Durán. Sin embargo, sí regulaba cuáles eran los mecanismos que se iban a seguir para poder solucionar este tipo de conflictos. De ahí entonces que la Corte dice: deviene imprescindible que yo me adentre en el análisis de la norma, ¿no?, en el análisis de la norma de la 27.145, porque si yo declaro la invalidez de la norma que regula la situación, digamos, la norma que regulaba la designación, que es la 8 de 2014 del Consejo de la Magistratura, invariablemente lo que vamos a tener es la aplicación de una norma que a mi criterio requiere también un análisis de constitucionalidad. De ahí entonces que la Corte, una vez que, digamos, deja sentado que se va a meter en el tratamiento de esta segunda norma, la norma que estaba vigente al momento del fallo de dictar la sentencia, la Corte va a arrancar su razonamiento ejerciendo control de convencionalidad. ¿Por qué digo ejerciendo control de convencionalidad? Básicamente porque la Corte nos va a recordar, ¿no?, que la Convención Americana y los tribunales interamericanos, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, la Corte, en Costa Rica, se habían pronunciado en torno a la garantía del debido proceso que incorpora la garantía del juez natural e independiente. Entonces la Corte dice: no tenemos que olvidarnos
que el juez subrogante, más allá de la inestabilidad de su nombramiento, va a ser un juez, o sea, va a ejercer la magistratura. Por ende, yo no puedo no proveer un juez independiente para el entendimiento de causas. ¿Me siguen hasta acá? O sea, arranco con una pregunta preliminar. Todos saben lo que significa juez subrogante, ¿no? ¿O hay alguien que no sepa? Es como un sustituto, Sí. que puede ser en todas las causas o en una sola causa. Es quien ocupa el lugar de otro, subrogar. Ocupar el lugar de otro. Exacto, Sheila Benjamín. La subrogancia básicamente es la sustitución de una persona por otra persona. Esta subrogancia puede darse en términos generales, por ejemplo, pensemos en un juez que se muere, entonces hasta que se sustancie un nuevo concurso para elegir un nuevo juez que lo reemplace, se designa un subrogante, entonces esto puede en el tiempo durar un poco más, pero no solo en el tiempo puede durar un poco más, sino que también va a estar generalizado a todas las causas de ese juzgado vacante, pero también puede darse un supuesto en donde un juez sea recusado o un juez se excuse de entender en una X causa por X motivo y se necesite la designación de un juez subrogante. En ese supuesto el juez subrogante va a actuar solo en esa causa, ¿sí? Cualquiera de los dos supuestos, es decir, cuando un juez subrogante funciona de manera general en un juzgado, o sea, para todas las causas de ese juzgado, o bien es designado para entender en una causa X en virtud de una excusación o de una recusación, la garantía del juez natural y del juez independiente se tienen que seguir asegurando. No es que el hecho de que se trate de una única causa o de una situación o un nombramiento excepcional habilita a que el Estado argentino viole ese derecho humano. Por el contrario, el derecho humano tiene que ser garantizado sobre todo en las circunstancias excepcionales. Entonces, todas esas garantías que prevé el Estado argentino a la hora de la selección de los magistrados, que tienden a proveer a esos magistrados de la garantía del juez, la garantía de la independencia, todavía más deben ser respetadas cuando hablamos de jueces que van a entender de manera excepcional en una causa o en un juzgado que se encuentre vacante. ¿Sí? Estas pautas fueron, digamos, parecen lógicas, fueron discutidas en gran cantidad de oportunidades, fueron discutidas en el marco de decisiones tomadas por la Corte Interamericana y son adoptadas, son traídas en el razonamiento por nuestra Corte Suprema para fallar en este caso puntual que hoy estamos estudiando. Justamente hay una parte, ¿no?, donde la Corte, haciendo un poco alusión a esto que yo les estoy diciendo, dice: la provisionalidad del cargo de subrogante no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables. Esto es quizás lo más revelador, ¿no? El hecho de que estemos frente a un juez subrogante de ninguna manera quita toda esta investidura. El juez subrogante no deja de ser un juez. Si bien puede actuar en una única causa quizás, lo cierto es que para los justiciables que intervengan en esa causa, ese juez lo es todo, es el único. Entonces, si se violenta el derecho al debido proceso de esos justiciables, no importa que sea en una sola causa, ya es suficiente. ¿Sí? Dentro de este marco de convencionalidad, la Corte va a analizar, si se quiere, como 5 elementos, componentes de esta norma 27.145, a los que le va a poner la lupa para focalizar su control de constitucionalidad y de convencionalidad y terminar resolviendo lo que termina resolviendo, que ya les adelanté, es declarar la inconstitucionalidad de la norma. La Corte, por un lado,
en primer lugar, o un primer elemento, ¿no?, que va a observar en esta norma, en la 27.145, es que la designación, el mecanismo para la designación de jueces subrogantes previstos por la 27.145 no permitía resguardar adecuadamente la garantía de la independencia de los magistrados del Poder Judicial. ¿Por qué? Básicamente porque, por el contrario, digamos, de lo que se podría esperar, los integrantes de esta lista de conjueces carecen de una designación permanente, porque la ley habilitaba a crear una lista de conjueces integrada por abogados y por secretarios judiciales. ¿Sí? Esta lista de abogados y secretarios judiciales, concretamente, era apoyada, ¿no?, por el Ejecutivo, apoyada por el Senado eventualmente, pero en definitiva, estos que podían ejercer como magistrados, en algún caso puntual, no tenían la estabilidad en el cargo que tienen los magistrados, porque no son magistrados, no pasaron, no atravesaron un control, un concurso de idoneidad. ¿Sí? Ustedes saben que un poco en lo que sería el proceso de selección de magistrados, el atravesar el concurso de idoneidad no solo da como resultado la designación de un juez, sino que como correlato, ese juez se le asegura la inamovilidad o la estabilidad en su cargo, de manera de poder lograr que no esté sujeto a presiones del entorno, con que si no decide de tal manera o de X manera, pueda perder su espacio. Esto es parte de la garantía de independencia, ¿no?, la estabilidad en el cargo. Lo que la Corte menciona es que la ley, la 27.145, al prever la posibilidad de que sean designados jueces, de la lista de conjueces, abogados o secretarios judiciales, lo cierto es que eso no permite resguardar la garantía de la independencia. Y esto es un aspecto que cobra como especial relevancia en el régimen, porque se tiene que tener en cuenta que esta nueva ley permite a los secretarios judiciales y a los funcionarios públicos integrar la lista de conjueces. Entonces, se podría violentar el derecho de toda persona a acceder a un juez independiente en la medida en que es muy probable que estos abogados o funcionarios seleccionados de las listas de conjueces estén mucho más permeables a las presiones del entorno para fallar de determinada manera, con tal de no perder su empleo, o no perder su designación. ¿Me siguen hasta acá? Un segundo elemento que la Corte menciona como problemático en esta normativa, es que la norma preveía que una vez elaborada la lista de conjueces, compuesta de abogados y funcionarios, el Consejo de la Magistratura podía seleccionar indistintamente cualquiera de los integrantes de esa lista de conjueces para fallar o para funcionar como subrogante. ¿Cuál es el problema que ve la Corte acá? Y un problema no menor, y es que no existen parámetros objetivos, es decir, la norma no le da al Consejo de la Magistratura parámetros objetivos para decidir dentro de la lista de conjueces. Esto implicaría, ya te doy la palabra, Benjamín, esto implicaría que el Consejo de la Magistratura podría seleccionar a quien quisiera para fallar en un caso concreto, no tendría la obligación de seguir ciertos ítems o ciertos parámetros en la decisión. ¿Me siguen hasta acá? Benjamín. Yo quería hacer una pregunta más que nada. Esto que decía acerca de la estabilidad o la seguridad que se le da a los jueces, se le da en el mismo proceso de designación, como si lo podría explicar mejor a eso. Sí, cuando una persona concursa, un abogado concursa para ser magistrado, atraviesa un concurso, ¿no?, de idoneidad,
esa designación pasa por el Ejecutivo, pasa por el Legislativo, y la persona puede empezar, presta su juramento y puede empezar a ejercer la magistratura. Como correlato del deber de independencia, ¿no? De la garantía de la independencia, que es parte del debido proceso. Ustedes saben que el debido proceso es un derecho humano que engloba un montón de garantías, ¿no? La garantía de fallar en un plazo razonable, la garantía del juez natural, del juez independiente, El ¿sí? acceso a la justicia. El acceso a la justicia, la imparcialidad. Bueno, la independencia de la judicatura, la manera de lograr la independencia en la judicatura es asegurar que los jueces duran en sus cargos mientras dura su buena conducta. Por eso, eso ¿Sí? que está en la Constitución también, ¿no? Eso está en la Constitución, exacto. Pero Los eso, jueces... no, Sí, quería decime. preguntar, más allá de eso, ¿hay como está reglamentado todo o se basa en ese artículo de la Constitución? No, se basa en ese artículo de la Constitución y por supuesto que existe la ley de jurado de enjuiciamiento de magistrados que prevé cuándo un juez puede ser atacado por mal desempeño, lo que puede de alguna manera dar espacio a la creación de un jury que lo remueva. Pero justamente lo que también está reglamentado es que los jueces no pueden ser atacados por el contenido de sus sentencias. Y esto hace a la garantía del juez independiente, porque vos vos podés estar muy convencido de lo que vas a firmar como juez puede no gustarle quizás al 70% de la población. Y puede gustarle a una minoría, es más, le puede no gustar al 90% y solo gustarle al 10%. Pero a vos no te pueden intentar remover, o no te pueden atacar en tu funcionamiento por ese contenido. Esto es parte de la garantía del juez independiente. Profe, Sí, lo que quería preguntar es, ¿y los jueces que son subrogantes, sí. eso se da por un tiempo determinado o por qué esa diferenciación de que sí sean permeables? ¿Por el hecho de no haber pasado simplemente por el proceso de examen? Es que en realidad, Benjamín, el tema que se plantea acá es que casi que es una unión indisoluble, o sea, que está muy, muy, muy unido y muy difícil puede ser separado. El hecho de que la independencia judicial está atada a la estabilidad en el cargo. ¿Por qué? Porque vos sos juez y vos te posicionás en tu rol de juez, sos juez y podés estar tranquilo que vas a fallarlo y vas a firmar lo que quieras firmar y que tu trabajo, tu sustento, porque en definitiva de eso se trata, de tu sustento, no va a estar en peligro por lo que vos digas. Lo que sucede acá en esta diferenciación que estoy intentando hacer y que la Corte refiere, en este caso Uriarte, es que acá no estamos hablando de jueces subrogantes que son magistrados. Acá el problema se da con el listado de conjueces que no son magistrados, o son abogados o son funcionarios. Entonces, como tales, no tienen la garantía de la estabilidad. Claro, no son jueces directamente, están No son subrogando jueces, lo de juez, exacto. pero no es un juez. Ahora sí entendí eso, lo que no entendía. Disculpe, profe. Sí, Entonces, eso también afectaría, pongamos que yo soy abogada y estoy de juez subrogante. sí. Y como no tengo eso de independencia, también puede afectar al justiciable porque yo puedo fallar de una manera por presión a seguir estando en ese cargo. Exacto, exacto. Sí, sin lugar a dudas, exacto. O sea, lo que vos haces violentando el debido proceso o la independencia judicial, indudablemente Claro. al primero que afecta es al justiciable. Claro, en el fallo también dicen que es como puede haber más corrupción por eso. Exacto, Como que es sí, más porque probable. a ver, la Corte lo que está, a ver, acá tenemos que ser muy claros en una cosa. La Corte acá no está queriendo decir todos los abogados o todos los funcionarios necesariamente van a ser corruptos y poco transparentes. Lo que la Corte dice es, tuvimos años de institucionalidad hasta que logramos entender que una manera de lograr, o la manera de asegurar el juez independiente es proveyendo de estabilidad en el cargo a esas personas, o sea, que ellos puedan estar tranquilos
que su sustento no va a depender de lo que fallan, porque no pueden ser removidos por el contenido de sus sentencias. Cuando hablamos del listado de conjueces, que es básicamente lo que acá se está discutiendo, no estamos hablando de un listado de conjueces integrado por jueces de otras jurisdicciones o de lo que fuera. Estamos hablando de personas que no atravesaron un concurso de idoneidad, no son magistrados, porque son o abogados o funcionarios judiciales, ¿no? Que se anotan cumpliendo con los requisitos. Y a ver, con esto, ¿qué quiero mencionarles? Lo que les quiero mencionar es que no está mal, de hecho hoy existen los conjueces y existe este reglamento en donde vos podés nombrar como conjuez a un abogado de la matrícula o a un funcionario judicial. El tema es que cuando designás o cuando dotás de contenido a este listado, tenés que, como Estado, ser todavía más precavido tenés que como Estado ser todavía más precavido en torno a asegurar esta garantía de la independencia judicial. Imagínense ustedes que acá estábamos ante el siguiente contexto. Por un lado, funcionarios o abogados que se podían anotar en esta lista de conjueces y que podían ser seleccionados para funcionar como jueces por la sola voluntad o con la absoluta discrecionalidad del Consejo de la Magistratura, es decir, sin el establecimiento o sin el seguimiento de ningún tipo de parámetro, objetivo o no, para ser seleccionado, con lo cual eso también colabora en la ausencia de transparencia o la corrupción. Porque de repente, no sé, yo tengo una causa súper mega complicada y política. Se sabe públicamente que yo suelo opinar determinada cosa o que suelo tender a pensar o a tal cosa. Entonces me recusan. Y en ese contexto no hay un juez que pueda atender digamos, que pueda tomar la causa, se designa un conjuez, y el Consejo de la Magistratura, que es un órgano político, va a designar a dedo, sin ningún parámetro objetivo, a quién va a entender en esa causa. Entonces, para eso que no haya justicia, o para eso que no haya juzgado, y nada, y todo bien. ¿Me siguen hasta Claro, acá o en el sea, problema? no está mal que haya cojueces, sino es como el proceso con el que se hizo, como por ejemplo en Durán. Exacto. De hecho, justamente, otro de los puntos, ¿no? Otro de los puntos que la Corte aborda para discutir un poco la constitucionalidad de la norma es esta circunstancia que les estaba mintiendo, que les estaba diciendo, la invalidez de esta ley también está dada porque se habilita al Consejo de la Magistratura no solo a elegir sin ningún parámetro objetivo, sino incluso a elegir para resolver un único caso. Es decir, si vos tenés como les decía recién, un juez que se excusa o un juez que es recusado, el Consejo de la Magistratura podría seleccionar a dedo un juez subrogante para entender en ese único caso. Eso es de un modo totalmente, digamos, discrecional, si se quiere, sin ningún tipo de parámetro, lo cual en definitiva se traduce en la posibilidad de que el Consejo designe a un funcionario y lo invista de jurisdicción para el ejercicio de la magistratura. Un escándalo. O sea que en algún punto, hasta aquí la norma, digamos, hasta aquí la Corte va analizando la ley 27.145 y entiende que hay bastantes parámetros, como los que les estoy mencionando, que dan lugar a discusión acerca de su constitucionalidad. Esto se agrava porque otro aspecto que también es cuestionado de la norma se relaciona puntualmente con las mayorías para la selección de conjueces. Puntualmente, la norma prevé que para la designación de un conjuez
el Consejo de la Magistratura podía adoptar esa decisión con una mayoría simple. Es decir, que las listas de abogados y funcionarios o secretarios judiciales son aprobadas por mayoría simple. Esto es también un punto en contra que le ve la Corte, que no tiene que ver, que va más allá, ¿no?, del análisis numérico de la mayoría simple en sí mismo, sino que lo que la Corte dice es, para todas las designaciones institucionalmente más importantes previstas en nuestra Constitución, se utilizan las mayorías calificadas. ¿Por qué en el caso de los conjueces se podría utilizar una mayoría simple? En definitiva, sería más sencillo ser conjuez que concursar para juez. Es decir, ustedes como futuros abogados les convendría nunca atravesar el dolor de cabeza de un concurso de idoneidad, se anotan en la lista de conjueces, hacen un poco de rosca en el Consejo de la Magistratura y podrían llegar a ser jueces. Lo que la Corte dice es, en definitiva, las mayorías calificadas, ¿no?, cumplen un rol fundamental en la búsqueda de equilibrios, de transparencia y de consenso dentro de los órganos. Entonces, el nuevo sistema que implementaba esta norma, que permite que la administración de justicia quede en manos de personas que han sido seleccionadas por mayorías simples, que son distintas a las previstas para los jueces permanentes. O sea, para que el Consejo de la Magistratura apruebe una terna de selección de magistrados requiere de mayoría calificada, de 2/3 de la totalidad. Acá, con la mitad más 1, se podía seleccionar un conjuez. Eso, sumado a la ausencia de intervención de los otros poderes, o sea, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y a un hecho trascendental, que es que la propia ley habilitaba la designación de jueces subrogantes de la lista de conjueces para juzgados que hubieran sido creados por ley, pero no puestos en funcionamiento. Esto último se los explico un poquito más llanamente. La norma, la 27145, habilitaba a que, si una ley había creado juzgados que todavía no hubieran estado operativos en la práctica, es decir, que la norma los creó, pero todavía no existe la dotación de ese juzgado, la ley habilitaba en esos supuestos a designar un juez subrogante. Les voy a dar un ejemplo llevado a el lugar donde yo trabajo. Ustedes saben que yo trabajo, bueno, actualmente en el Consejo de la Magistratura, justamente. A finales de 2020 se modifica la Ley 7 de integración del Poder Judicial, y se establece que se van a existir 24 juzgados contenciosos administrativos y 6 juzgados de relaciones de consumo. ¿Sí? Para arrancar, la norma en sí misma preveía los 24 juzgados, pero esos 24 juzgados fueron una realidad a lo largo de 20 años de justicia. Esto quiere decir que primero se crearon 10, después se crearon 5, y después se crearon los restantes 9. Esto obedece a que, más allá de que la norma prevé una hipótesis de máxima, como todos los derechos tienen un costo, la ejecución, la puesta en realidad de esa norma, en definitiva va a depender del presupuesto. ¿Sí? Entonces, la norma se fue cumpliendo a lo largo del tiempo. Lo mismo sucede en la actualidad con los 6 juzgados que se crearon en 2020 de relaciones de consumo. De esos 6 juzgados que se crearon, actualmente el Consejo de la Magistratura, donde yo trabajo, está concursando la dotación de 3 jueces de relaciones de consumo. O sea que todavía faltan 3 jueces más. ¿Me siguen hasta acá? Probablemente esos 3 jueces que faltan, en lo inmediato, de aquí a un tiempo, van a ser seleccionados.
no lo fueron ya por una cuestión presupuestaria, por una cuestión edilicia, por razones que obedecen a diversos factores. Pero 3 están siendo concursados. Imagínense en este escenario, si pensásemos en este escenario que yo les traigo de la actualidad del lugar donde yo trabajo, esta ley que la Corte está analizando acá, en el caso Uriarte, habilitaba al Consejo a seleccionar 3 conjueces para esos 3 juzgados que todavía no existen. ¿Me siguen cómo sería el ejemplo en la práctica, en los hechos? ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Esta circunstancia, esta posibilidad, desnaturaliza o no la subrogancia en sí? Sí, profe. Y sí, profe, naturaliza, porque hay abogados que con años anteriores habrán cursado seguramente el curso de idoneidad y estarán esperando que se le asigne algún cargo. Y entonces, esta gente que no atravesó el curso, estos conjueces, sin haber atravesado ese curso, ahora, hoy por hoy, tienen la posibilidad de ejercer ese cargo. Está bien. Benjamín, ¿o si vas a decir algo? No, que sí, que lo mismo que decía el compañero, que desnaturaliza porque, bueno, en la práctica, digamos, como hace en relación al tiempo que se hagan los juzgados, elegir a dedo justamente. No, yo creo que hay algo que... Mira, yo creo que si les voy a decir algo, ya no sé cómo sentarme, me duele las piernas, estoy arrodillada en la... yo creo que les voy a decir algo que me parece que les va a abrir un poco más los ojos. Hace un ratito, cuando arrancamos a pensar a hablar y a pensar de este fallo, ¿qué decíamos? Decíamos que el fallo regula el problema que se da con las subrogancias, ¿no? Y si hacíamos una interpretación literal de subrogar, Benjamín me decía, subrogar es sustituir, es reemplazar. ¿Sí o no? Sí, ponerse en lugar del otro. Desnaturaliza esta posibilidad que habilita la ley de designar con jueces o jueces subrogantes en juzgados que no existen, directamente desnaturaliza la institución de la subrogancia, porque ese juez que nombrás como subrogante no está subrogando a nadie, si es un juzgado no creado. Claro, no hay quien subrogar. Exacto, si no hay, claro, no hay nadie a quien subrogar, y no solo eso, y es peor y más burdo todavía. Porque la idea de la subrogancia está pensada para no, digamos, la idea es, se te muere un juez, o un juez entra de licencia porque se va a estudiar afuera, o porque, no sé, nace un hijo, o porque está enfermo. La idea es, nombramos un reemplazo de ese juez para que las causas que tramiten en ese juzgado tengan una sentencia en tiempo razonable. O sea, que no se... Temporariamente sería una propuesta. Claro, temporariamente, realmente pero... hasta que... Claro, es para que no se interrumpa el servicio de la justicia. Claro, Y en este para que caso, el acceso a la si los justicia juzgados siga no están así. habilitados, ¿qué justicia se está interrumpiendo? ninguna, porque no hay causas. Claro. ¿Me entienden? Entonces, lo burdo de la norma, que la Corte declara inconstitucional, es que preveía la posibilidad de que a dedo el Consejo designe un juez que no haya atravesado el concurso de idoneidad con mayorías simples, sin intervención del resto de los poderes, a dedo, para que pueda decidir en un juzgado creado de cero, para él. No hay urgencia en la designación de un juez subrogante en esos casos, porque se trata de juzgados que no tienen causas en trámite. Y en definitiva, lo que interpreta, pregunto yo, ¿no? Es como que estaría empujando para donde quiere el Consejo de la Magistratura las resoluciones de determinados casos o de determinados juzgados que se crearan. Claro, y se violentaría... Podría ejercer presión, digamos. Claro, y se violentaría la independencia y la imparcialidad, Benjamín, porque el Consejo de la Magistratura no está pensado como un órgano jurisdiccional imparcial. En el Consejo de la Magistratura hay puja de poder.
porque está representado por estamentos de los tres poderes. Hay poder, hay política. Se negocia. Claro, ya no existe la transparencia tampoco. A ver, cuando yo digo esto de hay poder, hay política, se negocia, no lo digo con carga peyorativa, con carga negativa. Está bien que así sea. Pero digo, eso no es lo que un justiciable espera de un juez. Un justiciable que va a la justicia o que llega a la justicia, espera a un juez imparcial. Y ¿Sí o no? sí, es lo que uno espera. Para ir cerrando con este caso, y ahora les doy la palabra para que sigamos discutiendo un poquito más, analizados todos estos elementos, la Corte termina resolviendo la inconstitucionalidad, por un lado de la designación de Durán, ¿no? O sea, de la resolución 8 de 2014 y la 331 de 2014, pero también la Corte dice y se mete en la norma que estaba actualmente al momento de esos hechos, ¿no? Del 2015 vigente, para la designación de subrogantes, que es la 27145, y también la declara inconstitucional. Acá se abren dos cuestiones que me interesa señalarles. Cuando la Corte declara esta inconstitucionalidad, esta segunda inconstitucionalidad de la ley 27145, se ve la necesidad de establecer que la vigencia de esa inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos, sino efectos de allí para adelante. ¿Sí? De ahí entonces que dice, la autoridad institucional de este fallo no priva de validez a los actos que hubieran sido tomados en el ejercicio de las funciones de las personas que así fueron designados. Y entonces la Corte dice, por un lado, va a revocar la designación de Durán, y en esto va a tener una particularidad, porque ¿qué hace la Corte? Si bien el caso se había planteado, el Uriarte, como representante o presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, había planteado la inconstitucionalidad de la designación puntualmente de Durán, la Corte de alguna manera proyecta los efectos de este fallo a todos los abogados que, al igual que Durán, hubieran sido designados bajo los mismos parámetros que Durán. Por eso la Corte dice, yo revoco la designación de Durán, y de todos aquellos con jueces que actualmente se encuentren subrogando y cuyo procedimiento de designación no se haya ajustado a las pautas fijadas en este fallo. Declara la invalidez de todas las listas aprobadas por el Consejo sin la intervención del resto de los poderes y las mayorías mencionadas, ¿no? en el fallo. Y lo que dice es que puntualmente, hasta tanto el Poder Legislativo dicte un nuevo reglamento acorde con todos estos tópicos que yo fui mencionando, los jueces subrogantes van a tener que ser designados de la siguiente manera. Y ahí la Corte reglamenta, ¿no? Algo que no está permitido, porque la Corte no puede legislar, pero acá, nuevamente, como veíamos en el fallo anterior, la Corte dice, ante la ausencia de una norma válida, y hasta tanto llegue una norma que cumpla con la validez o con los requisitos constitucionales, yo voy a reglamentar el asunto. Entonces dice, para los juzgados de primera instancia nos vamos a regir por tal norma. Para los juzgados de la Cámara nos vamos a regir por tal norma. Ahora bien, y acá está lo discutible del caso, muchachos, la Corte agrega, agotadas estas posibilidades, es decir, cuando no se pueda cumplir la designación de subrogantes conformes los artículos de las normas que la Corte mencionó, cuando no se pueda cumplir con eso, vamos a convocar, o se va a convocar, se deberá convocar a un magistrado jubilado. O sea que la Corte prefiere, esperen que me agarra un poquito de agua.
La Corte va a preferir la utilización como subrogante de un juez o de una persona que ejerció durante su vida activa como juez a la designación de un conjuez, o sea, de un abogado o funcionario. ¿Por qué digo que esto es discutible? Porque de alguna manera, o sea, combina a las cámaras de apelaciones a elaborar, según cada foro y jurisdicción, los listados de jueces jubilados. En ocasiones un juez se jubila y es joven y tiene ganas, o la cabeza le da, o está activo. Pero en muchas otras ocasiones, los magistrados que se terminan jubilando, considerando que el cargo dura mientras duren sus buenas conductas, es decir, hay jueces que se jubilan a los 80 años. Igual después a los 75 años se le hace como un examen, ¿no, profe? Cada 5 años, ¿no? No, eso no es operativo. A lo que voy es, imagínense ustedes un juez que se llegó a jubilar a los, no sé, 80 años, y lo convocan para subrogar. ¿Tendrá ese juez facultades para asumir la responsabilidad de la judicatura, del ejercicio jurisdiccional? Indudablemente a esta pregunta no tiene respuesta. Habrá jueces que sí, o personas que sí lo tengan, pero habrá otros que no. Que ya no esté con todas sus facultades. ¿Para algo se jubila? Profe, Sí. pero más allá de eso, la Corte no pone una regla que constriñe o que obligue a los jubilados a volver. Digamos, se los solicitaría, pero el que terminaría eligiendo sería el juez jubilado, ¿no? No está claro, eso no surge claro del fallo en sí, de todas maneras. No queda claro eso del fallo, Benjamín. A lo que voy es, nada, acá la Corte nuevamente nos muestra un rol, un rol más allá del jurisdiccional, la asunción de un rol, si se quiere, legislativo, ¿no? Ante la ausencia de una norma, la adopción de una posición puntual y la aplicación, la traspolación de esa solución puntual a un efecto, con un efecto legislativo, ¿no? Como aplicable a una variedad de casos más allá del caso puntual que se estaba discutiendo. En definitiva, y con esto doy por cerrada al menos mi exposición y abro a que debatamos si surge algo. Como veíamos, estos dos fallos, ¿no? que de alguna manera conciernen a entender, ¿no? la importancia institucional que tiene el Consejo de la Magistratura, por el impacto que puede tener las decisiones que el Consejo tome, ¿no? El impacto que va más allá de la selección o remoción de magistrados, sino que proyecta sus efectos al modo en que el servicio de justicia funciona para los ciudadanos, ¿no? Con esta posibilidad de decidir funcionarios o decidir jueces con jueces subrogantes. De ahí que haya sido tan cuidadoso o tan importante la discusión acerca de cómo va a estar integrado el Consejo de la Magistratura, porque no hay que olvidarse que las decisiones que adopte ese consejo van a tener un impacto sumamente importante a la hora de pensar la prestación del servicio de justicia, y de ahí que sea necesario que quienes van a tomar esa decisión realmente estén embebidos, ¿no? de conocimientos o de intereses afines a las decisiones que van a tomar, que van a ir tomando. No solo el hecho de la puja política, que no estaría mal, pero digo, sí, quizás, o al menos de trascendencia a mi criterio, el hecho de ser conscientes, ¿no? De quiénes son, en manos de quién van a quedar las decisiones que tomen acerca de la política judicial, que no es ni más ni menos que organizar un servicio del Estado, ¿no? Un poder del Estado, el funcionamiento del poder del Estado. Así que bueno, por el momento doy por cerrada la clase, no sé si alguien tiene alguna duda.
Profe, Sí, quería hacer una Fabricio. preguntita yo, Claro. sobre tiempo. En este contexto ya estábamos en la vuelta de la 24937, ¿no? Por este caso. El caso Uriarte es del año 2015. O sea que ya teníamos la conformación del Consejo con integrantes de la Corte Suprema. Yo que te diría que creo que sí. No, que creo que no, que estábamos bajo la 26080. Ah, está bien, porque ahí me surgía una discusión donde teníamos una Corte con un presidente que tomaba una decisión probablemente en contradicción del funcionamiento del Consejo No, que también presidía, ¿no? claro, no, me parece que estamos ante la 26080. Sí, Ah, ok. sí. Claro, porque el abogado es Sí, en 2021. Sí, no. Aparte, bueno, ahora no tengo acá en qué momento se dictó la 26080, pero casi seguro que estamos en la integración de 13 miembros del Consejo de la Magistratura. ok. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a poner pausa.